Vale, tenemos un problema. Gente, por Dios, tenemos que hablar de esto antes de empezar. No puede ser que una vez por semana entre los comentarios de YouTube y una gran parte de la gente siempre esté comentando cosas del estilo: ah, que es un tío, pensaba que era una bella dama. O sea, por favor, no puede ser que cada vez que entra a los comentarios me encuentre la intro de Pokémon Verde Hoja. ¡No sois el Profesor Oak! ¡Basta! ¡Por Dios! ¡No soy una mujer! Si tanta curiosidad tenéis por saber qué hay en mis pantalones, la respuesta es determinación. Ahora sí, comencemos. ¡Hello, gente! El día de hoy es un pelín extraño, ya que en el momento en el que este vídeo se haga público no estaré entre vosotros, ya que me iré a hacer una caminata durante una semana, algo llamado Camino de Santiago, tal y como dije en los últimos directos. Así que tristemente no habrá streams, pero he programado algunas cosillas para amenizar mi partida, ya lo iréis viendo. Dicho esto, hace unas semanitas llegamos a los 5000 suscriptores. ¡Vamos! Esto lo agradezco muchísimo, de veras, el apoyito está siendo tremendo últimamente, pero algo en mi interior pedía a gritos que os recompensara con algo más que un simple gracias. Así que el día de hoy, llegando un pelín tarde, vamos a celebrar el especial 5000 suscriptores con un pequeño vídeo informativo sobre la vida de Imbo. Además de que contestaré una serie de preguntas que me habéis hecho algunos durante estas semanitas. Todo esto con un tremendo gameplay de fondo de algunos jueguitos que he jugado últimamente, ya que, entendedme que para este vídeo no he tenido mucho tiempo para editar. Dicho esto, dentro vídeo. Empezamos con una tremenda presentación. Mi nombre es Imbo, a secas, sin apellidos. La K del canal es muda, aunque a veces se me olvida. Actualmente tengo una edad de 2 patos y medio y mi pelo es naranja natural, para nada teñido. A pesar de que este canal comenzase a subir vídeos el 29 de enero de este año, llevo un par de añitos en YouTube, subiendo un vídeo cada 3 días en el canal de Imbo_K. Pero a pesar de ello, esos no fueron mis inicios en internet. Todo se remonta a una época llamada tiempo de cuarentena, donde las personitas estaban encerradas en sus casas por la monarquía o algo así. En estos 4 meses que estuve encerrado en casa, se me pasó por la cabeza comenzar a hacer directos en la plataforma innombrable, o la Morad, pero no con el objetivo de convertirme en una persona famosa, ni mucho menos. Yo tenía un objetivo más humilde. Yo lo que quería era jugar juegos y poder grabar a la vez mi primera experiencia jugándolos, para así poder guardar esa experiencia y verlos en un futuro. Soy muy melancólico con estas cosas. Con el paso del tiempo creé una pequeña comunidad allí sin darme cuenta, y fueron estos los que me sugirieron crear un canal de YouTube, el cual creé medio añito después del canal morado, con el nombre Imbo_K. Esto fue en el 2021, y desde entonces he estado resubiendo todo lo que hacía en los directos a dicho canal cada 3 días. Allí están todas mis series de Deltarune, Undertale, Everhood, Ace Attorney, etc. Pero a pesar de ello, como podréis suponer, ese canal apenas había alcanzado 200 subs en aquel momento. A pesar de ello, conocí a mucha gente chachi por el camino, e incluso hice alguna colaboración, como por ejemplo, un podcast con un colega animador 2D llamado Zados. En dicho podcast, como curiosidad, mostré mi cara por primera vez, y hasta hace un mes estaba disponible en YouTube, pero hablé con él y lo borró, ya que ahora quiere tomarse ese canal de forma mucho más personal. Así que os habéis perdido la oportunidad de verme la cara. Pero id a echarle un vistazo al canal, están tremendos los vídeos y las animáticas. Al llegar septiembre de 2022, comencé una carrera universitaria que llevaba queriendo hacer desde que terminé la educación secundaria. Era una carrera enfocada a la animación 3D y los videojuegos. Bueno, es lo que estoy haciendo ahora mismo. Curiosamente, durante el primer curso, tuve varias asignaturas que dividieron a los alumnos en equipos para realizar cortos animados. Y curiosamente, en los 3 equipos en los que estuve, siempre me tocaba a mí el apartado de edición porque muy poca gente sabía emplear los programas. Que también pudo ser casualidad, no lo descarto, pero vamos, que mucha coincidencia hubo. Dichos cortos requerían un nivel de edición bastante elaborado, por lo que aparte de lo que aprendí en esos 2 años de YouTube en el canal secundario, también aprendí diferentes técnicas de edición durante lo que quedaba de año. Fue entonces cuando a finales de año me propuse ir un paso más allá y comenzar a tener un canal mucho más personal, enfocándome en temas que me iban surgiendo por la cabeza, como teorías sobre videojuegos e información que me parecía relevante. Durante un mes estaría preparando todo para iniciar este canal, ya que este me lo quería tomar un pelín más en serio que el otro. El canal se llamaría Imbo_K, haciendo referencia a cómo seré literalmente el nombre del canal secundario. Mi colega Zados tuvo la idea, después de haber leído mal mi nombre en un directo. A su vez, hice una lista de todas las cosas de las que quería hablar, siendo Deltarune el tema más recurrente, ya que tengo bastantes teorías sobre este juego y me fascina el mundo que se han montado. De esta lista aún voy añadiendo cosas y todavía no voy ni por la mitad. Como no sabía cómo respondería la gente a mi contenido, haría vídeos cortitos, alrededor de 10 minutos, y subiría uno por cada 2 semanas, para que me diese tiempo a editar mientras hacía otras cosas. Como tener vida o algo así, ¿sabes? Tenía todo preparadísimo para que el primer vídeo del canal fuera el vídeo de Undertale es una experiencia, habiendo antes de este un vídeo corto de presentación del canal. Pero justo la semana donde me iba a poner a grabar
el vídeo de Undertale, decidí ir al cine a ver El gato con bota. Y al terminar la película, literalmente pasé de todo lo que había planeado y grabé ese mismo día el vídeo que hay en mi canal sobre dicha película. A posteriori, comencé a subir un vídeo por semana, rompiendo completamente el plan de hacer un vídeo cada 2 semanas, ya que vi que todos los vídeos que hacía llegaban a bastante gente, lo cual me sorprende aún a día de hoy, y decidí darle un girito al canal durante esas semanas. No sé si aún se sigue haciendo, pero antes del boom de los VTubers 3D, había un montón de canales que tenían personajes 2D en sus vídeos. Canales como el de Hergat, por ejemplo, siguen haciendo esto a día de hoy, pero cada vez hay menos gente que lo hace, por lo que traté de darle un girito al canal añadiendo varias imágenes de Imbo con diferentes poses. Pero hay que destacar una cosa, estos dibujos no son míos, ya que hay algunas personas que ya me han pedido comisiones por correo. A pesar de que yo también dibujo y el personaje de Imbo sea invención mía, este no es mi estilo de dibujo, gente. No es para nada mi estilo de dibujo. El Ten Invoca, por así llamarlo, somos 2 personitas, no solo una. Es como la relación de Batman y Robin, ¿sabes? Por un lado, me tenéis a mí, a Imbo, el que se encarga de absolutamente todo. Grabar, editar, guionizar, elegir los temas, marcarse las fumadas de las teorías, etc. Y por otro lado, tenemos a la pedazo artistaza que se encarga de hacer los dibujos de Imbo, con ese tremendo estilazo que tiene ella. Si queréis apoyarla, me haréis un gran favor si fuera así. Tenéis su Instagram en todas las descripciones de los vídeos, justo al final. Ahora una pausa rapidita para recordarte lo tremenda personita que eres. Vamos a seguir. Con el paso del tiempo, este canal terminó llegando a bastante gente e incluso superó el tremendo logro de formar parte de los partners de YouTube. Así que os estoy bastante agradecido por ello. Es muy difícil llegar a esta meta en tan poco tiempo. Y bueno, realmente no tengo mucho más que contar sobre esto. Ahora mismo sigo la estructura que planeé en un inicio para el canal, y cada tema se decide en base a la lista de cosas que tengo para hablar, o sea, la que mencioné antes. Así que, porfis, tener paciencia. Dicho esto, tengo algunas preguntitas sabrosas por aquí que de algunos miembros y seguidores. Así que vamos al lío, gente. Comienza el apartado de preguntas. Buenas, me gustaría preguntarte qué estás estudiando para poder hacer historias y videojuegos. Es algo que me interesa mucho, el vídeo quedó genial. Primero de nada, muchas gracias por el comentario. Y segundo, tal y como dije antes, estudio una carrera universitaria, aunque también hay varios ciclos y cursos online para llevar a cabo estos estudios. Tal y como dije en el vídeo de Danganronpa, aspiro a hacer videojuegos de proyectos que se me fueron ocurriendo con el tiempo. Así que recomiendo que si estáis interesados en esta rama, busquéis por internet forma de estudiarla. Hay un montón de opciones y la mayoría son gratuitas, están por YouTube. Si busquéis un poco lo encontráis. Si mi youtuber de videojuegos de confianza quiere que le haga una pregunta, pues solo haré una, no quiero agobiar a nadie. ¿Cuál es el sueño por el que darías todo, absolutamente todo, por cumplirlo? Pues la verdad es que no sé muy bien qué contestar. Realmente tengo unos objetivos en mente para cumplir mis sueños, pero realmente siempre ando con un plan B encima por si las cosas se tornan. Así que podría decir que no soy de los que se tiran a la piscina de golpe, ¿sabes? Aunque por un buen sándwich... ¿Cuál crees que sería el sabor de agua que tendrías? Por la pregunta que hiciste, la teoría del té. Pues esta es fácil, me encanta el té de limón. Para mí es una delicatessen. Es arte, es un manjar. Por ello, sería limón vertido en agua. Muy rico. Don Imbo, ¿podría contarnos alguna anécdota linda? Vale, esta es difícil, pero a ver, creo que puedo hacerlo. Yo soy scout desde muy pequeño, pero no de los que venden galletas. No me malentiendan, por favor. Pues resulta que en ese grupo scout hay diferentes secciones divididas por tramos de edad. Cuando llegué al tramo de edad más alto, sin querer hicimos algo que aún se mantiene a día de hoy en dicha sección. Resulta que cada año, en verano, se hace una ruta de entre 2 a 3 días fuera del campamento. Y resulta que en dicha ruta, mi grupo y yo encontramos un cono de obras gigante abandonado en medio del monte. O sea, como mínimo llevaba ahí 2 o 3 años, ¿vale? Pues se nos ocurrió la maravillosa idea de llevarlo al campamento. Estuvimos un día entero turnándonos para llevarlo encima y al final le cogimos bastante cariño y ahora se encuentra en el local del grupo. Le pareció tan curioso a las secciones pequeñas esto, que a día de hoy cada vez que salen de ruta los de la sección de los mayores, siempre acaban encontrando cosas abandonadas de ese estilo y dándoles algún uso en el local. En verdad, para mí, me parece muy bonito esto. ¿En qué se inspiró tu avatar y cuándo lo creaste? Los primeros dibujos de Imbo, aunque no lo parezca, fueron creados en base a mi intento de replicar el estilo de dibujo de un juego llamado Kid Icarus Surprising, ya que el estilo de dibujo de este juego me gustaba bastante. En sus principios, más o menos por 2015, el diseño de Imbo era muy similar a Pete, el protagonista, con algunas variaciones, pero luego se fue cambiando debido a algunas cosillas, como por ejemplo, lore del personaje. Os sigo contando después en otra pregunta, que vi que tenía que ver con esto, ¿vale? Oye, Imbo, ¿hiciste Shiny Hand alguna vez? Sí, aparte del Shiny del que os hablé en el vídeo de Pokémon de hace unos meses, la primera vez que traté de obtener un Shiny fue en Pokémon Escudo, donde literalmente me pasé casi 4 días buscando la forma de atrapar un Wolo Shiny. Creo que maté alrededor de unos 1000 Wolos en el acto, pero oye, mereció la pena. ¿A cuántos niños has secuestrado? ¿Qué te inspiró a hacer vídeos para YouTube? Si Cooper fuera
real, ¿cuántos Goopers tendrías? Niños secuestrados, creo que ninguno. Un poco rara la pregunta. Lo de la inspiración, ya lo comenté antes. Quería dejar huella para rever mi experiencia con jueguitos y mejorar un poco en edición. ¿Y cuántos Goopers tendría? Quizá 0, porque son venenosos, pero es que son tan monos. ¿Cuál es el momento más peligroso en el que podrías estar? Vale, ¿recordáis que hace un ratito dije que era scout e iba a campamentos? Pues resulta que en ese mismo campamento, donde encontramos el cono, realizamos una actividad llamada Juego Límite, donde el objetivo de este juego es literalmente llevarnos al límite. Tengo bastantes anécdotas de este campamento, como por ejemplo que me corté el dedo, o que... o que me clavé una astilla muy fuerte. Bien, vamos a ir con lo del Juego Límite, ¿vale? Esta actividad dura un día entero, desde que nos levantamos hasta que nos rendimos o den las 12 de la noche, pero es casi imposible terminarlo. Pues resulta que ese año mi grupo y yo decidimos ir a portadas y tratar de batir lo imbatible, por lo que los monitores, al ver que nos rendíamos, nos iban poniendo pruebas cada vez más complicadas. Obviamente sin pasarse, porque nuestra seguridad iba antes de que nada. Es obvio, ¿no? Bien, pues resulta que la última prueba consistía en que teníamos que aguantar sumergidos hasta el cuello en el río del campamento, que estaba helado, mientras un compañero tenía que buscar el cono de la ruta, que estaba escondido por el campamento. Y resulta que dicho cono nunca fue encontrado por ese chaval, así que tuvimos que estar en el río con una helada tremenda esperando alrededor de 1 hora. Justo cuando los monitores nos iban a sacar porque veían que no salíamos del río y estábamos blanquísimos y tiritando del frío, un compañero se rindió. Y claro, si se rinde uno, se rinden todos los del juego. Así que después de eso corrimos a coger toallas, sacos, mantas y todo lo demás, porque literalmente no sentíamos calor de ninguna forma. Había algunos que rozaban la hipotermia. Realmente se nos fue de las manos bastante. Luego nos enteramos de que otro monitor, que no tenía nada que ver con la actividad, había guardado el cono en el almacén del campamento, al verlo tirado por ahí. Por lo que sí, era imposible encontrarlo, porque a ese almacén solo podían acceder monitores. Esa es la anécdota de cómo estuve casi 2 horas sintiendo un frío descomunal y no sentía mi cuerpo. Pero hey, fue divertido. ¿Has ido a prisión alguna vez? No, por ahora no. ¿Qué opinas de tus suscriptores? ¿Por qué hiciste un canal de YouTube? Gran pregunta, en verdad. No voy a repetirlo de por qué hice el canal, pero porque ya lo he explicado. Pero me encanta la comunidad que se está montando, ya que pensé que al tratar los temas que trato en este canal, se volvería todo muy tóxico, por lo que me sorprende que funcione bastante bien. ¿Cuánto calzas? De zapato, 43. Flípalo. Me estoy quedando muy afónico con esto, ¿eh? ¿Te gusta la milanesa? Está rica, pero depende de qué milanesa estemos hablando. Timo, ¿tu personaje está inspirado en algo o alguien? Y si lo está, ¿en qué está inspirado? Realmente, mucha gente me ha dicho que Imbo se parece a la skin de algunos personajes públicos conocidos. Pero realmente es un personaje que creé alrededor de 2015, como ya he dicho. Es más, el Imbo que conocéis ahora no tiene nada que ver con cómo era inicialmente. Pasó de tener el pelo corto a tener rastas, luego tuvo los triángulos y ahora tiene una coleta y el pelo naranja. En fin, tremenda digievolución. ¿Qué tan largo es el Excel top juegos que tienes? ¿Puedes mostrarlo? Vale, esta es curiosa también. En el vídeo de Everhood, de hace un par de semanas, os hablé de que tenía un Excel con todos, o la mayoría, de los juegos que he jugado en mi vida con diferentes notas. No me importa mostrarlo, es más, ahí lo tenéis, pero no quiero críticas, es mi opinión personal y ya. Si fueses un personaje de Deltarune, ¿qué clase de monstruo serías? ¿Cuál sería tu arma y tu rol en el equipo protagonista? ¿Cómo sería tu Dark World? Pues esta pregunta me hace mucha gracia, ya que a pesar de estar criticando todo el rato a Ralsei y meterme con él por lo sospechoso que es, creo que si fuese un personaje de Deltarune sería literalmente Ralsei. Literal. No sé por qué, pero creo que tendría la función de healer. Y obviamente sería una cabra. Y mi Dark World quizás sería enfocado al cielo, hablando en el ámbito celestial, obviamente. Y bueno, gente, hasta aquí llega el vídeo, hasta aquí llegan las preguntitas. Si tenéis más, podéis ponerlas por los comentarios. Y cuando hagamos el especial de 10.000 suscriptores o lo que sea, haremos otro vídeo del palo y contestaré más preguntas. Y para los que hayan llegado hasta aquí, tengo un mensajito importante que decir. A los que sean miembros actualmente, ya sea ni miembros novatos o miembros experimentados invocadores, tengo una pequeña sorpresita. Y es que, seguramente desde el día antes que publique este vídeo, para los miembros habrá una nueva función disponible en este canal. Durante esta semana en la que esté viajando, haré pequeños diarios de viaje en los que comentaré de forma un poco pocha y sin mucha edición mi experiencia con el viaje que estoy haciendo. Así que si tenéis mucha curiosidad por tener un pequeño mini blog diario de Imbo, podéis pasaros por el canal de miembros. Dicho todo esto, dadme un pedazo de like con el dedo gordo del pie, comentadme lo que queráis en este vídeo y si queréis apoyar más el canal, podéis hacerlo con estas cositas de aquí, como estas tremendas personitas. Os dejo por aquí un vídeo que os podría interesar y nos vemos a la vuelta del Camino de Santiago. Un saludito y ¡adiós!